Siempre imaginé que la luna de miel de una hija también era un momento de celebración para la madre. Un símbolo de misión cumplida. De saber que, después de tantos años criando sola, ella por fin tendría su propio hogar, su amor, su camino. Pero el día en que mi hija embarcó rumbo a Europa con su esposo, me internó en un asilo. Sin aviso. Sin regreso. Como quien deja un mueble viejo tirado en una carretera vacía. Y si crees que esta historia termina ahí, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, nadie jamás lo habría imaginado. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia da un giro que hasta hoy muchos no pueden creer. Pero antes, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esta historia? Y aprovecha para suscribirte al canal si te gustan las historias reales, llenas de giros y emoción. Me llamo Mercedes Suárez del Valle, tengo 72 años, y durante más de 3 décadas fui profesora de literatura, madre soltera y dueña de una casa humilde, pero llena de dignidad. Nunca pedí nada, solo respeto. Pero ese día, entendí que incluso el respeto puede ser negado, por quien más debería darte amor. Nunca imaginé que llegaría un día en el que mi propia hija me pidiera que me fuera de casa, con una sonrisa. Todavía me acuerdo del tono dulce con el que me lo dijo. Mamá, solo serán unos días, para que descanses mientras nosotros viajamos. Lo haces por mí, ¿sí? Y claro que lo hice por ella. Porque eso es lo que hacemos las madres solas. Damos, incluso cuando algo dentro de ti empieza a decir que no. Sentí una tristeza rara, no como cuando uno se despide por un viaje o una mudanza. Era más pesada, como si mis manos supieran que no estaban empacando ropa, sino empacando historia. No me fui peleando, no lloré delante de ella. Al contrario, traté de mostrarme fuerte, de esas veces que uno no quiere preocupar a nadie aunque el alma se le esté haciendo trizas por dentro. Nuria me ayudó a cerrar la maleta y me dio un beso rápido en la frente, como si yo ya no fuera su madre, sino una tía lejana. Le pregunté si me llevaría ella misma, y me dijo que no, que el chofer del esposo pasaría por mí. Ahí sentí el primer jalón en el pecho. Como si me estuviera despidiendo, no solo de la casa, sino de mi lugar en su vida. El trayecto fue largo. El chofer ni siquiera me habló más allá del saludo. Yo iba viendo por la ventana los árboles, los techos, las calles que ya no reconocía. Todo se sentía lejano. Pensaba en mi jardín, en la taza donde tomo café todas las mañanas, en mis libros. Pensaba en si alguien se iba a acordar de regar las plantas. Pensaba si mi cama iba a seguir teniendo mi olor cuando yo regresara. Si es que regresaba. Porque no lo decía en voz alta, pero una parte de mí ya sospechaba que eso no era ningún descanso, sino un descarte elegante. Cuando llegamos al lugar, sentí un vacío helado en el estómago. Era grande, moderno, con jardincitos falsos y recepcionistas sonrientes. Pero no tenía alma. No era un lugar de paso. Era un sitio donde la gente se quedaba hasta que dejaba de importar. Me recibieron con una carpeta llena de papeles y una enfermera que hablaba como si yo tuviera 85 años y ya no entendiera nada. Yo no supe ni qué firmaba. Quise llamar a Nuria, pero el celular no tenía señal. O eso decía. Me mostraron mi cuarto, que era más bien una celda con flores en las cortinas. Me dijeron que descansara, que pronto vendrían a conocerme las demás señoras del ala. No quise conocer a nadie. Quería irme. Me senté en la cama con la maleta sin abrir y me quedé mirando por la ventana. Se veía una fuente de plástico, con pájaros que no cantaban. Quise llorar, pero me aguanté. No por orgullo, sino porque no sabía si podría parar una vez que empezara. Esa noche no dormí. Escuché pasos en el pasillo, gente hablando sola, alguien llorando bajito. A la mañana siguiente me puse la blusa verde que siempre me da fuerza, no sé por qué, pero siento que me hace recordar quién soy, y fui a preguntar en recepción cuándo me iría. Me dijeron que eso debía verlo con mi hija. Que ella tenía todo arreglado. Esa frase me retumbó por dentro. Ella tiene todo arreglado. ¿Y yo? ¿Dónde quedaba yo en todo eso? Pasaron 3 días sin que me llamara. 3. Yo, que la llamaba hasta para saber si había comido. Me decían que estaba de viaje, que no quería ser molestada, que todo estaba bajo control. Empecé a sentir que mi vida se me estaba yendo de las manos sin que nadie se diera cuenta. Que me estaban borrando con gentileza. Como si fueran cerrando las puertas de mi existencia una por una, pero con una sonrisa y palabras suaves para que no reclamara.
El cuarto tenía un escritorio viejo y ahí empecé a escribir. Cosas pequeñas. Lo que comía, lo que sentía, lo que extrañaba. Me ayudaba a no perder la cabeza. Me preguntaba qué tanto valía una vida después de los 70 si hasta tu propia hija creía que eras un estorbo. Me repetía que esto era temporal, que Nuria no era mala, que solo estaba confundida. Pero cada día sin su llamada era un golpe seco en el corazón. Una mañana me llevaron a una especie de actividad grupal. Gente hablando de nietos, de medicinas, de cosas que ya no recordaban. Me sentí fuera de lugar. Yo no estaba rota, no necesitaba terapia ocupacional. Necesitaba justicia. Quise gritar, pararme, exigir respuestas, pero no lo hice. Porque todavía me aferraba a la esperanza. A ese hilo tonto de fe que me hacía pensar que todo era un malentendido y que Nuria llegaría de sorpresa con flores para llevarme a casa. Pero no llegó. Y la esperanza, cuando no se alimenta, se vuelve un cuchillo. Así empecé a ver la realidad de frente. Empecé a dejar de justificarla. A aceptar que me habían dejado ahí como se deja una prenda vieja en un closet ajeno. Sin amor, sin culpa. Como si yo no hubiera criado sola, trabajado toda mi vida, pagado cada centímetro de esa casa con el sudor de mi frente. Como si todo eso no importara ya. Porque ahora era vieja. Porque ahora estorbaba. El último día de esa semana pasó algo que no voy a olvidar. Vi a otra señora, de mi edad, sentada en la sala común, mirando la puerta como si esperara a alguien. Le pregunté si esperaba visita. Me dijo, no. Solo me gusta pensar que un día alguien sí vendrá. Esa frase me atravesó como una bala. Porque yo también empezaba a sentarme ahí, con la excusa de leer, pero con el mismo deseo secreto. Que alguien viniera. Que alguien me recordara. Y fue esa misma tarde, al regresar a mi cuarto, que empecé a hacer preguntas. A escuchar conversaciones ajenas. A leer con atención los papeles que firmé sin ver. Y entonces algo dentro de mí despertó. Como una llama que se había apagado, pero que encontró oxígeno en el silencio del abandono. Y aunque no sabía cómo, supe que si alguien me iba a sacar de ahí, iba a ser yo. Al cuarto día me di cuenta de que nadie salía de ese lugar. No me refiero a paseos, ni a visitas familiares. Me refiero a salir de verdad. A regresar a su casa. A tomar un café en su taza favorita. A dormir en su cama. No. Ahí todos los pasillos conducían al olvido. Me empecé a fijar en los ojos de los demás. Había miradas perdidas, otras resignadas. Algunas todavía conservaban un poquito de luz, pero eran las menos. Me preguntaba si yo iba a ser una de esas dentro de un mes. O dentro de una semana. Si iba a dejar de preguntar, de pensar, de escribir. Si me iba a apagar como las luces de la entrada que siempre titilaban y nadie arreglaba. Yo seguía sin noticias de Nuria. Y no me digas que no tenía señal. Ella sabía muy bien dónde estaba. Ella firmó todos los documentos. Ella me pidió que confiara. Y ahora, ni una llamada. Cada vez que iba a recepción y preguntaba si podía usar el teléfono, me decían que no era recomendable. Las llamadas alteran a los pacientes, doña Mercedes. ¿Alteran? ¿A qué le tenían miedo? ¿A qué recordara que tengo voz? ¿Que tengo memoria? ¿Que soy capaz de decir no quiero estar aquí? Una tarde me colé detrás de una enfermera para entrar a la oficina de administración. No era la más discreta, lo sé. Pero a mi edad, uno aprende a perder la pena y a ganar agallas. Me escondí detrás de una planta falsa mientras escuchaba a dos trabajadoras hablar. Una de ellas decía que mi hija había dejado instrucciones claras. Nada de llamadas, nada de visitas. Que eso le afectaba emocionalmente. Me quedé helada. ¿A quién le afectaba? ¿A mí o a ella? Porque a mí me estaba arrancando el alma en pedacitos. Esa noche no cené. No por berrinche, sino porque el coraje me cerró el estómago. Me senté en la orilla de la cama y vi mis zapatos junto a la maleta, como si todavía pudieran sacarme de ahí si yo lo deseaba con suficiente fuerza. Pero no era cuestión de desear. Era cuestión de actuar. Me pregunté si Nuria habría pensado en esto sola o si su esposo metió mano. Él siempre fue amable conmigo, pero de esos amables que sonríen mucho y preguntan poco. El tipo de amabilidad que esconde distancia. Algo me decía que detrás de esa sonrisa había cálculo.
El día siguiente fue especialmente gris. No solo por el cielo nublado, sino por dentro. Empecé a dudar de mí. Pensé si quizá estaba exagerando. Si estaba haciendo una tormenta por algo que, en el fondo, era una muestra de preocupación. Pero cuando una de las cuidadoras, la única que me hablaba con humanidad, me dijo en voz baja: «Usted no está loca, señora, y tampoco está aquí por salud», supe que no era mi imaginación. Era verdad. Me habían enterrado en vida. El ambiente en ese lugar era como un reloj sin manecillas. Todo parecía moverse, pero en realidad nada avanzaba. Las actividades eran las mismas, la comida sabía igual todos los días, los pasillos olían a desinfectante y resignación. Yo me aferraba a escribir, a ordenar mi mente, a recordar quién era antes de que me pusieran la etiqueta de persona mayor a cuidar. Porque eso es lo que hacen. Te reducen a un expediente, a una cama, a un número de habitación. Como si la vida que tuviste antes ya no contara. Como si el hecho de que hayas amado, enseñado, reído, criado, ya no valiera nada. Empecé a preguntarme qué hubiera pasado si yo hubiera tenido otro hijo. Si Nuria no fuera hija única, ¿hubiera sido diferente? ¿Ella habría hecho esto si tuviera a alguien más que la observara? Me sentí sola. Una soledad rara, no física, sino existencial. La sensación de no tener a quien llamar porque todos creen que estás bien. Porque lo decidieron por ti. Porque asumieron que ya no sabes decidir por ti misma. Y eso fue lo que más me dolió. Que me apagaran sin preguntarme si todavía tenía ganas de brillar. Esa misma tarde volví a la oficina de la directora. Esta vez, no para esconderme, sino para hablar. Pedí mi expediente. Me miró como si yo estuviera hablando en chino. Le dije que tenía derecho. Que aún tenía plenas facultades mentales. Me pidió que esperara mientras lo buscaba. Tardó más de 20 minutos, y cuando volvió, traía una carpeta con mi nombre, y una nota pegada que decía: «Resguardo permanente, sin contacto externo». Me dieron ganas de arrancarla a gritos. Pero me contuve. Porque aprendí que hay venganzas que se sirven mejor con calma. Esa noche me senté a escribir con más rabia que nunca. Le escribí a Nuria. No para mandarle nada, no para rogarle. Para mí. Le puse: «¿Qué parte de mí te estorbó, hija? Mi vejez, mi silencio, mi mirada que te recuerda lo que eres». Y lloré. Porque escribir esas palabras me rompió algo dentro. Porque nunca pensé que tendría que defenderme de mi propia sangre. Porque no merecía esto. Porque aún no era mi hora de desaparecer. Y justo antes de dormir, hice algo que no había hecho en días. Me miré al espejo del baño y me hablé: «Tú no estás aquí porque lo necesitas. Estás aquí porque alguien decidió que era más fácil olvidarte que enfrentarte». Y ese pensamiento me dio fuerza. No sabía qué iba a hacer aún, pero supe con certeza que esto no podía ser el final. Que si nadie iba a venir por mí, yo iba a encontrar la manera de salir. Ese lunes me levanté con una punzada distinta en el pecho. No era tristeza, ni siquiera rabia. Era una especie de impulso. Como cuando algo dentro de ti ya se hartó de sentirse pequeño y decide ponerse de pie, aunque le tiemblen las piernas. Me vestí con calma, doblé bien la manta de la cama, peiné mi cabello con esmero y caminé directo a la cafetería del centro. No para comer. Para escuchar. A esa hora, las empleadas se reúnen a tomar café como si nadie las oyera, pero yo había aprendido a hacerme invisible, y esa invisibilidad me sirvió para enterarme de todo. Fue ahí, sentada con mi libreta abierta fingiendo que escribía un poema, que escuché una frase que me marcó. Sí, es la señora que pagaron por adelantado. 3 meses. Sin visitas, sin llamadas. Todo cerrado. Casi se me cae la pluma. 3 meses. Alguien ya había decidido cuánto tiempo debía quedarme encerrada, sin mi permiso, sin mi voz. Era como si mi vida ahora tuviera fecha de vencimiento. Como si hubieran comprado mi silencio. Me temblaron las manos. Me levanté como pude, despacito, para que no notaran que el alma se me acababa de desmoronar. Regresé a mi habitación y me senté en la cama, con las manos sobre el regazo, como si esperara que algo me salvara. Pero ya no iba a esperar. Ya no iba a hacerme chiquita para que otros se sintieran cómodos. Agarré mi cuaderno y escribí todo, palabra por palabra. Me di cuenta de que ese cuaderno no era solo un desahogo, era evidencia. Era memoria.
Era resistencia. Lo escondí dentro del colchón, entre la funda y la esponja, donde nadie lo revisaría. Porque ahora ya no era solo una anciana decepcionada. Era una mujer que estaba por pelear su lugar en el mundo. Ese día evité a todos. No quería hablar con nadie porque sentía que si me abría la boca, iba a gritarle a cualquiera. Me costaba aceptar que mi propia hija había firmado esa sentencia. Que su forma de cuidarme fuera encerrarme. Me repetía que debía haber otra razón, que tal vez alguien la engañó, que tal vez el esposo metió ideas en su cabeza. Pero no. Las firmas eran suyas. Las instrucciones también. Nuria no fue manipulada. Nuria me dejó. Me sentí como si me hubieran arrancado el nombre. Como si ahora solo fuera la paciente del cuarto 8, y no Mercedes Suárez del Valle, la mujer que enseñó a cientos de niños a leer, que cuidó a su madre hasta el último suspiro, que lloró sola por años sin que nadie supiera. Me pregunté si alguien más allá de esas paredes se acordaba de mí. Si mis antiguos alumnos, mis colegas, alguien, pensaba en mí de vez en cuando. Era un pensamiento triste, pero no por nostalgia, sino por realidad. Porque así es la vida cuando uno envejece, el mundo sigue, y tú te vuelves un paréntesis. Cerca del atardecer, volví a pasar por administración. Vi el reloj, esperé el cambio de turno, y pregunté por mi contrato de ingreso. Usé un tono amable, casi inocente. Me dijeron que no estaba autorizado para entregarse, pero que podía consultarse con la directora si yo insistía. Insistí. Y al día siguiente, por fin, me mostraron los documentos. No pude creer lo que veía. Había una cláusula firmada por Nuria solicitando evaluación de capacidades mentales y resguardo prolongado por decisión familiar. Resguardo. Qué palabra tan bonita para esconder una traición. Sentí un calor en la nuca, como si me estuviera subiendo la presión. Cerré la carpeta con fuerza, agradecí con educación, y caminé hasta mi habitación con pasos firmes, como si supiera a dónde iba. Pero la verdad, no tenía idea. Me acosté sin cenar, otra vez, con la mirada clavada en el techo. Esa noche soñé que estaba en mi casa, que regaba las plantas, que cocinaba con mi delantal de flores, y que Nuria llegaba a comer conmigo como antes. Cuando desperté, sentí una especie de duelo. Porque hay sueños que te muestran lo que perdiste. El resto del día lo pasé organizando mis pensamientos. Porque si hay algo que me enseñó la vida es que uno no debe reaccionar con desesperación, sino con estrategia. Y yo no pensaba quedarme ahí 3 meses para después ser declarada incapaz. No, señor. Empecé a escribir nombres, fechas, a buscar entre mis cosas algún documento olvidado. Fue entonces que recordé algo. Años atrás, después de una situación familiar delicada, una amiga mía me insistió en hacer un testamento preventivo. Algo legal, con protecciones. Me levanté como impulsada por un rayo. Revisé mi correo, que tenía restringido, pero aún podía acceder desde el teléfono del área común cuando lo pedía. Usé la excusa de escribirle a mi nieta ficticia, una mentira blanca, no me juzgues, y busqué entre mis mensajes antiguos. Ahí estaba. El correo con el archivo escaneado del testamento. Mi nombre. Mi firma. Cláusulas claras que protegían mi casa de cualquier intento de apropiación. Lloré al verlo. Porque no era solo un papel. Era una prueba de que alguna parte de mí había sospechado que un día iba a necesitar defenderse. Guardé el archivo en una nube segura, le tomé foto y me prometí enviarlo a alguien en quien confiara. Pero para eso necesitaba ayuda. Una aliada. Alguien que no tuviera miedo de ver más allá de mi edad. Y yo ya tenía en mente a una persona. Una amiga vieja, de esas que no se doblan fácil. Elena. La abogada que una vez me ayudó cuando casi pierdo la escuela donde trabajaba. La única que me dijo, Mercedes, tú no eres frágil. Eres cansada. Y eso se cura. Esa noche dormí mejor. No por comodidad, ni por resignación, sino porque cuando uno empieza a recordar quién es, el miedo se achica. Y yo empezaba a recordarlo. Estaba de vuelta. Todavía encerrada, sí, pero no derrotada. Ya no. No sabía si Elena seguía teniendo el mismo número. Hacía años que no hablábamos con regularidad, aunque nos mandábamos algún mensaje por cumpleaños o Navidad. Pero había algo en ella que me daba paz. Siempre fue clara, sin rodeos, y de esas mujeres que no se asustan con el drama ajeno.
Así que ese día, apenas me dejaron usar el teléfono en el área de recreación digital, marqué su número con los dedos temblorosos. Al segundo timbrazo, escuché su voz. Firme, igualita a como la recordaba. Bueno. Me costó tragar saliva. Elena, soy yo. Mercedes. Hubo un silencio largo, y luego, casi con ternura, ¿qué te hicieron, Merche? No tuve que explicar demasiado. Apenas le conté que estaba internada sin consentimiento pleno, que había papeles firmados por mi hija y que todo me olía a trampa. Elena me interrumpió con un, no digas más. Déjamelo a mí. Fue la primera vez, en semanas, que sentí que alguien me creía sin juzgar. Que no necesitaba probar que estaba cuerda, que no era una vieja loca exagerando. Le envié los documentos escaneados, el testamento, las cláusulas de protección. Le conté lo de los 3 meses pagados. Y su respuesta fue como una ráfaga de aire fresco en un cuarto cerrado. Tu hija está cometiendo un delito encubierto. Y vamos a sacarte de ahí. Me quedé sentada un buen rato después de colgar. No lloré. No sonreí. Simplemente me quedé en silencio, digiriendo lo que acababa de pasar. Porque cuando uno vive rodeada de abandono, la esperanza también duele. No por ser mala, sino por frágil. Por recordarte que aún quieres vivir, aunque te hayan hecho sentir desechable. Esa noche escribí una carta que nunca envié. Iba dirigida a Nuria. Le decía que no era odio lo que sentía. Era decepción. Y que esa decepción me estaba enseñando a quererme de nuevo. Al día siguiente, Elena ya había investigado el expediente judicial. Me llamó desde su oficina, con una voz más dura. Mercedes, tu hija inició un proceso para declarar tu incapacidad. No solo médica, sino legal. Está pidiendo que se le autorice la administración total de tus bienes. Me temblaron las piernas. Me agarré del respaldo de la silla. Le pedí que me repitiera, como si no hubiera entendido bien. Pero lo había entendido. Mi hija, mi propia hija, quería declararme inútil ante la ley. No era solo una traición emocional. Era una sentencia de muerte civil. Pasé esa tarde entera caminando por los jardines artificiales del centro, como alma en pena. Miraba las flores falsas, las bancas brillantes, los rostros dormidos de otras mujeres que, como yo, seguramente también habían sido traídas con palabras bonitas y promesas de descanso. Me pregunté cuántas de ellas habían sido borradas por sus familias. Cuántas habían sido silenciadas con medicamentos, con diagnósticos inventados, con firmas frías en hojas oficiales. Porque no hay cosa más violenta que negar la voz de quien todavía la tiene. A la hora de la cena, me senté sola, como casi siempre. Una enfermera joven, Lucía, creo que se llamaba, me trajo un té y me dijo en voz bajita, «Usted no parece una señora que necesita estar aquí». Le respondí, «No lo soy». Nos miramos en silencio. Luego me sonrió con los ojos, como si entendiera, y siguió su camino. Ese gesto pequeño me sostuvo. A veces, una sola mirada honesta puede devolverte el alma. Esa noche tuve una pesadilla. Soñé que volvía a casa y mi llave ya no funcionaba. Que miraba por la ventana y veía a Nuria decorando la sala como si yo nunca hubiera vivido ahí. Me desperté con el corazón acelerado, sudando. Me senté en la cama y recité de memoria un poema de Sor Juana que solía enseñar a mis alumnos. No sé por qué lo hice. Supongo que necesitaba recordar que mi mente seguía viva, que aún me pertenecía. Elena me pidió que empezara a escribir todo en detalle. Fechas, conversaciones, nombres. Todo lo que pudiera servir de prueba de que yo estaba en pleno uso de mis capacidades. También me sugirió solicitar una evaluación psiquiátrica externa, pero eso sería más difícil. Aún así, me prometió que no me dejaría sola. Que aunque tuviéramos que mover cielo, mar y tierra, saldríamos de ahí por la puerta grande. Me aferré a esas palabras como si fueran ancla y salvavidas a la vez. Y en medio de toda esa tormenta, me encontré pensando en algo que me sacó una lágrima inesperada. ¿Cuándo fue que se rompió el lazo entre mi hija y yo? ¿Fue una pelea, una palabra mal dicha, un olvido? ¿O simplemente fue el tiempo, el egoísmo, la ambición, lo que fue erosionando lo que antes parecía eterno? Me duele reconocerlo, pero me sentía más madre de mi rabia que de mi hija. Y esa es una herida que no sangra por fuera, pero arde por dentro.
Así que esa noche, después de todo, me hice una pregunta que todavía no sé responder, pero que me acompaña desde entonces como un susurro incómodo. ¿Tiene derecho un hijo a decidir por su padre, aunque ese padre aún piense, sienta y recuerde con absoluta claridad quién es? No espero que me respondas tú. Pero si alguna vez llegas a esa edad, y te miran como si ya no fueras útil, tal vez lo entiendas. A veces me cuesta trabajo recordar en qué momento exacto empecé a desconfiar de todo. Tal vez fue cuando murió mi madre y vi como algunos familiares peleaban por su vajilla como si fueran buitres sobre un cadáver tibio. Tal vez fue cuando supe que había que blindarse hasta de la sangre. El caso es que, hace unos años, con mucho pudor y algo de vergüenza, fui con Elena a redactar un testamento. No por desconfianza hacia Nuria, sino por sentido común. Por precaución. Por no dejar la casa desprotegida si algo me pasaba. Hoy doy gracias al cielo por ese acto de previsión. El documento no era gran cosa. Solo una hoja legal, con unas cuantas firmas, un par de cláusulas que impedían transferencias sin mi consentimiento. Pero era mío. Era mi voz escrita. Y en ese momento, mientras lo leía en la pequeña pantalla del teléfono comunitario, sentí que ese papel era una cuerda lanzada en medio del naufragio. Le tomé foto, lo reenvié a Elena, y luego lo imprimí en la oficina del centro con la excusa de que era un cuento que estaba escribiendo. Me sudaban las manos. La recepcionista ni lo miró. Pero yo sentí como si acabara de pasar diamantes por aduana. Con el testamento en mi poder, algo en mí cambió. No me sentía libre, pero sí armada. Como cuando una mujer camina de noche por la calle y aprieta las llaves entre los dedos. No era seguridad, era defensa. Me senté en el jardín y lo leí de nuevo. Ahí estaba mi nombre, el de la notaría, las condiciones. La casa estaba protegida. Nadie podía venderla ni modificar su titularidad sin que yo estuviera lúcida y presente. Nuria no contaba con eso. Ella pensó que yo había dejado todo al aire, confiando ciegamente. Pero no. Mi instinto de madre no me impidió ser mujer precavida. Ese día también escribí en mi libreta algo que nunca había dicho en voz alta. Confío en mí más de lo que confío en ella. Me dolió ponerlo por escrito. Porque una madre no debería sentir eso. Pero lo sentía. Y dejar de decir la verdad para no sentir culpa. Eso sí que es una forma de volverse invisible. Así que escribí la frase, la subrayé 2 veces, y la dejé ahí. No para juzgarme, sino para recordarme que a veces el amor no es ciego uno por miedo al desamor. Le conté a Elena sobre el documento completo. Le di los datos de la notaría, la fecha, todo. Ella confirmó su validez. Me dijo que eso nos iba a ayudar mucho. Que no solo servía como defensa patrimonial, sino como evidencia de que estaba en control de mis decisiones. Su tono era esperanzador, casi entusiasta. Me alegró escucharla, pero también me recordó que la justicia, aunque llegue, nunca borra la herida de sentirse traicionada por alguien que cargaste 9 meses y cuidaste toda la vida. Por la noche, el centro estaba en silencio. Caminé por los pasillos como quien recorre las ruinas de lo que una vez fue casa. Porque aunque no era mi hogar, ahí dormía, ahí respiraba, ahí soñaba con libertad. Escuché a lo lejos una mujer llorar bajito. Me asomé sin ser vista. Era la señora del cuarto 12, sentada en la oscuridad, abrazando una bata de encaje. No me atreví a hablarle. Solo me quedé mirando unos segundos, con un nudo en la garganta. Tal vez ella también tenía una hija. Tal vez también esperaba una llamada que nunca llegó. Al volver a mi habitación, vi mi reflejo en el vidrio de la ventana. Me vi más delgada, más cansada, pero no derrotada. Y me dije a mí misma, en voz baja, como si fuera un conjuro, no te quiebres, Mercedes. Porque si te quiebras ahora, ya no vas a volver. Me acosté sin prender la tele, sin cerrar del todo las cortinas, dejando que la luz de la luna entrara un poquito, como un recuerdo, como una promesa. Al día siguiente me levanté temprano. Desayuné aunque no tenía hambre, saludé a las demás internas, caminé los jardines artificiales como si fuera un parque real. Actué con normalidad, porque entendí que el siguiente paso requería cabeza fría. No podía salir corriendo ni hacer escándalos. Tenía que mostrarme entera, serena, razonable. Si iban a evaluarme, que me evaluaran lúcida, con la fuerza de quien sabe que no está loca, solo traicionada.
Y ahí mismo, sentada en una banca pintada de verde, escribí en mi libreta otra verdad incómoda. A veces, la única forma de proteger lo que uno ama es protegiéndose de quien uno más ama. Me dolió, pero fue lo más honesto que pude escribir. A veces me cuesta trabajo recordar en qué momento exacto empecé a desconfiar de todo. Tal vez fue cuando murió mi madre y vi cómo algunos familiares peleaban por su vajilla como si fueran buitres sobre un cadáver tibio. Tal vez fue cuando supe que había que blindarse hasta de la sangre. El caso es que, hace unos años, con mucho pudor y algo de vergüenza, fui con Elena a redactar un testamento. No por desconfianza hacia Nuria, sino por sentido común. Por precaución. Por no dejar la casa desprotegida si algo me pasaba. Hoy doy gracias al cielo por ese acto de previsión. El documento no era gran cosa. Solo una hoja legal, con unas cuantas firmas, un par de cláusulas que impedían transferencias sin mi consentimiento. Pero era mío. Era mi voz escrita. Y en ese momento, mientras lo leía en la pequeña pantalla del teléfono comunitario, sentí que ese papel era una cuerda lanzada en medio del naufragio. Le tomé foto, lo reenvié a Elena, y luego lo imprimí en la oficina del centro con la excusa de que era un cuento que estaba escribiendo. Me sudaban las manos. La recepcionista ni lo miró. Pero yo sentí como si acabara de pasar diamantes por aduana. Con el testamento en mi poder, algo en mí cambió. No me sentía libre, pero sí armada. Como cuando una mujer camina de noche por la calle y aprieta las llaves entre los dedos. No era seguridad, era defensa. Me senté en el jardín y lo leí de nuevo. Ahí estaba mi nombre, el de la notaría, las condiciones. La casa estaba protegida. Nadie podía venderla ni modificar su titularidad sin que yo estuviera lúcida y presente. Nuria no contaba con eso. Ella pensó que yo había dejado todo al aire, confiando ciegamente. Pero no. Mi instinto de madre no me impidió ser mujer precavida. Ese día también escribí en mi libreta algo que nunca había dicho en voz alta. Confío en mí más de lo que confío en ella. Me dolió ponerlo por escrito. Porque una madre no debería sentir eso. Pero lo sentía. Y dejar de decir la verdad para no sentir culpa. Eso sí que es una forma de volverse invisible. Así que escribí la frase, la subrayé 2 veces, y la dejé ahí. No para juzgarme, sino para recordarme que a veces el amor no es ciego uno por miedo al desamor. Le conté a Elena sobre el documento completo. Le di los datos de la notaría, la fecha, todo. Ella confirmó su validez. Me dijo que eso nos iba a ayudar mucho. Que no solo servía como defensa patrimonial, sino como evidencia de que estaba en control de mis decisiones. Su tono era esperanzador, casi entusiasta. Me alegró escucharla, pero también me recordó que la justicia, aunque llegue, nunca borra la herida de sentirse traicionada por alguien que cargaste 9 meses y cuidaste toda la vida. Por la noche, el centro estaba en silencio. Caminé por los pasillos como quien recorre las ruinas de lo que una vez fue casa. Porque aunque no era mi hogar, ahí dormía, ahí respiraba, ahí soñaba con libertad. Escuché a lo lejos una mujer llorar bajito. Me asomé sin ser vista. Era la señora del cuarto 12, sentada en la oscuridad, abrazando una bata de encaje. No me atreví a hablarle. Solo me quedé mirando unos segundos, con un nudo en la garganta. Tal vez ella también tenía una hija. Tal vez también esperaba una llamada que nunca llegó. Al volver a mi habitación, vi mi reflejo en el vidrio de la ventana. Me vi más delgada, más cansada, pero no derrotada. Y me dije a mí misma, en voz baja, como si fuera un conjuro, no te quiebres, Mercedes. Porque si te quiebras ahora, ya no vas a volver. Me acosté sin prender la tele, sin cerrar del todo las cortinas, dejando que la luz de la luna entrara un poquito, como un recuerdo, como una promesa. Al día siguiente me levanté temprano. Desayuné aunque no tenía hambre, saludé a las demás internas, caminé los jardines artificiales como si fuera un parque real. Actué con normalidad. Porque entendí que el siguiente paso requería cabeza fría. No podía salir corriendo ni hacer escándalos. Tenía que mostrarme entera. Serena. Razonable. Si iban a evaluarme, que me evaluaran lúcida, con la fuerza de quien sabe que no está loca, solo traicionada. Y ahí mismo, sentada en una banca pintada de verde, escribí en mi libreta otra verdad incómoda. A veces,
La única forma de proteger lo que uno ama es protegiéndose de quien uno más ama. Me dolió, pero fue lo más honesto que pude escribir. No le avisé a nadie, ni a Nuria, ni al centro, ni siquiera a Elena, aunque ella había sido mi cómplice en todo. Decidí que el momento era mío, solo mío, y que no quería compartirlo hasta tener los pies dentro de mi casa otra vez. Pedí mi alta médica con el informe en mano. No pudieron negármela. No tenían motivos legales para retenerme. La directora del centro trató de convencerme de que lo pensara bien, que afuera es más difícil para una persona de mi edad. Le agradecí con una sonrisa tan educada como afilada. Sí, afuera es difícil, pero aquí es imposible. Esa mañana me puse mi blusa favorita, la azul con bordados blancos que me hace sentir digna. Peiné mi cabello con paciencia. Guardé el testamento, el informe médico y mi libreta en una bolsa de mano. El resto lo dejé. No quería cargar con nada que oliera a encierro. Pedí un taxi desde el teléfono de Elena, para no dejar rastro. Y cuando lo vi llegar por la reja principal, algo dentro de mí se sacudió. Miedo, claro, pero también un gozo infantil. Como cuando uno se escapa de la escuela por primera vez. Durante el trayecto, miré por la ventana como si todo fuera nuevo. Los árboles, los anuncios, la gente caminando. Era como si volviera de otro planeta. Porque el encierro no es solo físico. Es una forma de volverte invisible. Y yo había pasado semanas sintiéndome transparente. Ahora, en ese asiento trasero, recuperaba mi contorno. Volvía a pesar. Volvía a tener dirección. Cuando el taxi dobló por mi calle, el corazón se me fue al cuello. Todo seguía igual y, a la vez, distinto. Las fachadas, las jardineras, la tiendita de la esquina, pero yo no era la misma. Yo era alguien que había sido olvidada. Y volvió. Le pedí al chofer que me esperara unos minutos, por si necesitaba ir a otro lado. Bajé con la bolsa en la mano y caminé hasta la puerta. Inserté la llave. No giró. Tragué saliva. Volví a intentar. Nada. Me ardieron los ojos, pero no lloré. Golpeé la puerta con firmeza. Nadie respondió. La vecina de enfrente, doña Clara, salió con su mandil puesto y cara de susto. Doña Mercedes, está bien. Pensábamos que se había ido a vivir con su hija. Le respondí que no, que había estado en un lugar de descanso forzado. Me miró con desconcierto. Le pedí el favor de prestarme su celular. Llamé a un cerrajero. Le dije que era mi casa, que tenía los papeles, que la puerta estaba cerrada con una nueva cerradura. El hombre llegó en media hora. Trabajó en silencio. No hizo preguntas. Cuando la cerradura cedió y la puerta se abrió, el mundo volvió a girar. Entré como quien pisa una tierra prometida. Mis pasos eran lentos, pero firmes. Todo estaba en su lugar. El sofá, las cortinas, el reloj de pared. Pero también había detalles nuevos, cojines distintos, una alfombra que yo no compré, un florero sin flores. Caminé hasta la cocina. Mis tazas seguían ahí, pero mezcladas con otras que no reconocía. En el refrigerador había un vino caro que jamás había comprado. Sentí que alguien había respirado mi aire, usado mi espacio, sin invitarme. Subí a mi recámara. La cama estaba tendida, pero no con mis sábanas. El perfume en el aire no era el mío. Revisé mi cajón de los papeles importantes. Vacío. Casi me da un infarto. Corrí al ropero donde guardaba mis documentos duplicados y ahí estaba todo. Intacto. Como si alguien hubiera querido hacerme desaparecer, pero no del todo. Solo lo suficiente como para que no pudiera volver sin luchar. No sé cuánto tiempo estuve de pie en medio de la sala, con el testamento en una mano y el informe médico en la otra. Pero cuando por fin me senté en el sofá, algo dentro de mí se aflojó. Apoyé la cabeza en el respaldo, cerré los ojos y respiré. Era mi casa. Mía. Y yo estaba de regreso. Antes de dormir, esa noche, llamé al cerrajero de nuevo y le pedí que cambiara todas las cerraduras. Que dejara la casa protegida. Esta vez, por dentro. Al día siguiente desperté temprano. Dormí en mi cama, aunque me costó. El colchón se sentía extraño, como si ya no me conociera.
como si el cuerpo tuviera que reconquistar su espacio. Me levanté con cuidado, preparé café como siempre, en mi taza blanca con flores lilas, la que Nuria me regaló un día de las madres, antes de que el silencio se volviera rutina entre nosotras. Me senté en la cocina y bebí despacio. La casa estaba en silencio. Un silencio raro, lleno de ecos nuevos. Como si algo me observara. O como si yo estuviera observando desde fuera. Caminé por la sala con los pies descalzos. Cada rincón me hablaba. El librero que coloqué con tanto amor hace años. El portarretrato que traje de Oaxaca en un viaje con mis alumnas. La lámpara de pie que arreglé con mis propias manos cuando el interruptor dejó de funcionar. Todo eso seguía ahí, intacto. Pero también, distinto. Había una energía ajena. Como cuando entras a una habitación y sabes que alguien estuvo ahí sin tu permiso. Lo sentí en el aire, en las marcas sobre la mesa, en la falta de aroma familiar. Esa casa había seguido viviendo sin mí, pero no conmigo. Me detuve frente al aparador. Ahí siempre había tenido las fotos más significativas. Mi graduación como maestra, mi boda, Nuria cuando era bebé, y la más reciente, una en la que estamos las dos, en el patio, ella con una sonrisa tímida, yo abrazándola de lado. Esa foto estaba en el suelo, con el vidrio roto, y el marco ligeramente torcido. Me agaché para levantarla. El corazón me latía en la garganta. No sabía si fue accidente o símbolo. Pero algo en esa imagen caída me dolió más que todo lo demás. La tomé con cuidado. Saqué la fotografía del marco, la limpié con el borde de mi blusa. La miré largo rato. Nuria tendría unos 25 ahí. Yo acababa de jubilarme. Fue un día lindo, de esos que parecen simples pero se quedan en la memoria porque huelen a casa. Pensé en todas las veces que creí que estábamos bien. En todo lo que ignoré por no querer ver. En cada vez que callé para no incomodarla. Y me pregunté si de verdad alguna vez fuimos tan cercanas como yo quise creer. Guardé la foto en un cajón, no por rabia, sino por respeto a mí. No podía seguir exponiendo mi dolor en un marco como si fuera decoración. No aún. Quizás algún día. Cuando deje de doler. O cuando la imagen vuelva a tener sentido. Caminé hasta el ventanal y abrí las cortinas. Entró una luz suave, tibia, como si el sol también dudara. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí dueña no solo de esa casa, sino de mi silencio. De mi decisión de no perdonar todavía. Fui al closet de la entrada y encontré algunas de las cosas de Nuria. Un abrigo, un bolso, unos zapatos. Cosas que había dejado como quien marca territorio. Las metí en una bolsa grande. No para botarlas, sino para guardarlas. Esa casa ya no iba a ser una sala de espera para nadie. Ni siquiera para ella. Y mientras lo hacía, me pregunté, ¿cuántas madres guardamos cosas de nuestros hijos por costumbre, y no por amor? ¿Cuántas veces confundimos la nostalgia con la negación? Pensé en llevar la bolsa al cuarto de servicio, pero me detuve. La dejé en la entrada. No me avergonzaba lo que sentía. No quería esconder más. Tampoco dramatizar. Solo necesitaba empezar a habitar mi vida otra vez. Y ese era un paso pequeño, pero necesario. Revisé el correo, saqué el polvo de algunos muebles, abrí las ventanas. La casa respiraba. Yo también. Antes de acostarme, me serví un poco de vino. No suelo beber, pero esa noche lo merecía. Me senté en el sofá, miré el espacio donde antes estaba la foto, ahora vacío. Y sentí que algo nuevo estaba empezando a nacer en ese hueco. No sabía qué era. No tenía nombre. Pero ya no era tristeza. Tampoco esperanza. Era otra cosa. Más serena. Más honesta. Y entonces, sin pensarlo demasiado, lo escribí en mi libreta. ¿Qué harías tú si tu propio hijo intentara sacarte de tu casa con mentiras legales? No lo digo con rencor. Lo digo porque aún me lo pregunto todos los días. Pasaron 3 días en silencio. No hubo llamadas. No hubo mensajes. Ninguna señal de Nuria. Yo no sabía exactamente cuándo regresaba de su viaje a Europa, pero algo en el aire me decía que el momento se acercaba. Tal vez fue un sueño que tuve, donde la veía bajando de un avión con lentes oscuros y un gesto satisfecho, como si la ausencia se hubiera vuelto costumbre.
O tal vez fue la forma en que mi cuerpo empezó a prepararse, como si supiera que la escena final de ese capítulo estaba por llegar. Me levanté temprano ese día. No podía dormir. Limpié la casa, otra vez. No porque estuviera sucia, sino porque necesitaba afirmarla como mía. Cada trapo pasado por una mesa era un recordatorio. Esta es tu casa, Mercedes. Este es tu mundo. Preparé café, lo tomé sin azúcar, como siempre. Me senté en la sala y me quedé mirando la puerta. No por miedo, por preparación. Quería estar ahí cuando pasara. No iba a esconderme ni fingir sorpresa. Iba a estar sentada, tranquila, en el centro de mi vida, como quien no debe nada. Pasaron las horas. El reloj marcaba las 4 de la tarde cuando escuché un coche estacionarse frente a la casa. Me asomé por la ventana, apenas un poco. Era el auto de Nuria, de su esposo. Bajaron con bolsas, maletas, mochilas, ropa cara, perfumes nuevos, risas contenidas. Venían felices, sin sospechar nada. Yo no me moví. Volví a mi lugar, crucé las piernas, me serví otro café. Esperé. Escuché las llaves intentando entrar. Nada. Silencio. Golpes suaves en la puerta. Luego, una voz que conocía demasiado. Mamá. Me paré, caminé con calma, abrí la puerta. Ahí estaban. Nuria, con un gesto que mezclaba incomodidad y sorpresa. Y él, con sus lentes de sol todavía puestos, como si eso lo hiciera menos responsable. ¿Qué haces aquí?, fue lo primero que salió de su boca. Ni un saludo. Ni un ¿cómo estás? Solo esa pregunta seca, como si yo fuera una intrusa en mi propio hogar. No respondí de inmediato. Los miré. A ella, con su cabello perfecto, su ropa importada. A él, con la expresión de quien ya se imagina problemas legales. Y entonces lo dije, con toda la serenidad del mundo: esta casa nunca dejó de ser mía. Ustedes dejaron de pertenecer a ella. Nuria balbuceó algo que no entendía, que creía que yo aún estaba recuperándome. Me preguntó cómo había salido, quién me había firmado el alta. Le contesté lo mínimo. Le dije que estaba en pleno uso de mis facultades, y que tenía todo en orden, que no me había escapado, que me había liberado. Él quiso hablar, pero lo detuve con una mirada. No tenía nada que decirme. Nunca lo tuvo. Ella intentó justificarse. Dijo que todo fue por cuidarme, que no podía dejarme sola, que tenía miedo de que me pasara algo. Yo la escuché, entera, sin interrumpir. Cuando terminó, le dije algo que llevaba días ensayando: no me mandaste a descansar, me mandaste a desaparecer. Y al decirlo, me tembló la voz. No por duda, por memoria, porque cada palabra que pronunciaba tenía peso, tenía historia, tenía herida. Quiso entrar. Quiso cruzar el umbral como si todo pudiera arreglarse con explicaciones. Pero no lo permití. Extendí el brazo, señalé la entrada, y le dije: aquí ya no entras sin mi permiso. La vi fruncir el ceño, casi como una niña a la que le niegan un dulce. Pero no éramos madre e hija ese día. Éramos dos mujeres enfrentando las consecuencias de sus actos. El esposo le susurró que era mejor irse por ahora, que ya se calmarían las cosas. Ella lo miró con rabia, luego me miró a mí. Y ahí, por primera vez, vi algo parecido al miedo en sus ojos. No miedo de mí. Miedo de haber perdido algo que creía asegurado para siempre. Porque hay quienes confunden el amor de una madre con una garantía vitalicia. Pero incluso el amor tiene límites. Sobre todo cuando se convierte en cadena. Se alejaron sin decir adiós. Subieron al coche. Cerraron las puertas con más fuerza de la necesaria. Y yo, simplemente me quedé ahí, con el cuerpo firme, la espalda recta, y un dolor que no necesitaba ser gritado. Porque a veces, el silencio es la forma más digna de vengarse. Y ese día, yo fui digna. Yo fui mía. Y eso bastaba. No tardaron en volver. A la mañana siguiente, ahí estaban otra vez. No tan sonrientes como el día anterior. Esta vez, sin maletas, sin lentes oscuros. Nuria tocó la puerta con más insistencia. Yo ya estaba despierta, vestida,
con el café servido, como quien espera un trámite más que una conversación. Abrí la puerta sin decir palabra. Ella pidió entrar. Dije que sí, pero solo hasta la sala. No más allá. «Es mi casa también», murmuró. «No», le respondí. «Fue tu casa. Ahora es mi límite». Me senté en el sofá, ella frente a mí. El esposo, de pie, incómodo, cruzado de brazos como quien preferiría estar en cualquier otro lugar. Había silencio, de ese que aprieta. Y entonces lo saqué, el sobremarrón. Lo coloqué en la mesa con cuidado. Ella lo miró como si supiera lo que había dentro. Y lo sabía. «¿Qué es esto?», preguntó, aunque no era necesario. «La respuesta a lo que intentaste hacer sin avisarme», dije, y me sentí más tranquila de lo que imaginaba. Dentro del sobre estaban todos los papeles: el testamento, el laudo médico, el informe de la doctora, la copia de la escritura de la casa y la renuncia firmada que la dejaba fuera de cualquier intento de administración sobre mis bienes. Nuria los sacó uno por uno. Los leyó en silencio. La cara le fue cambiando. Primero incredulidad, luego molestia, luego nada. Porque a veces el rostro se apaga cuando ya no hay defensa posible. El marido se inclinó para leer por encima del hombro. Y cuando vio el sello notarial, se acomodó los lentes y dio un paso hacia atrás. «¿Cómo conseguiste todo esto?», dijo ella, como si aún no entendiera que su madre no era una anciana indefensa, sino una mujer que había aprendido a anticiparse. Le respondí sin levantar la voz. «Nunca dejé de saber quién soy, Nuria. Lo que pasó fue que tú decidiste olvidarlo». Esa frase la cortó más que cualquier grito, porque en su fondo sabía que era cierto, que yo siempre estuve presente, que lo que falló fue su mirada, no mi memoria. Intentó justificarse. Dijo que tenía miedo, que el médico familiar le había sugerido que yo podía estar entrando en una etapa de confusión, que solo quiso protegerme. Mentiras tibias disfrazadas de preocupación. La escuché, como siempre lo hice, pero esta vez no para consolarla. Esta vez la escuché para ver hasta dónde podía llegar sin aceptar responsabilidad. Y llegó lejos. Pero no lo suficiente. Y protegerme era encerrarme sin aviso, quitarme el derecho a decidir, pagar 3 meses para que me silenciaran. No lo dijo. No lo negó. Solo agachó la cabeza. Eso fue peor. Porque cuando alguien se queda sin palabras, no es porque no tenga cómo defenderse, es porque sabe que no tiene razón. El esposo me pidió hablar a solas con ella. Asentí. Salieron por un momento al patio. No oí lo que dijeron, pero cuando regresaron, Nuria estaba más pálida, más contenida. Me preguntó si pensaba echarla de la casa. Le respondí que no necesitaba echarla, que ella ya se había ido desde el día en que decidió entregarme como un mueble viejo en un centro sin nombre. Le dije algo más, y eso fue lo único que la quebró un poco. «No te voy a odiar, Nuria. Pero tampoco te voy a permitir entrar como si no hubiera pasado nada». Se le humedecieron los ojos. Pero no lloró. Y yo tampoco. Porque no quería llanto. Quería claridad. Y ese día, por primera vez en años, todo estuvo claro. Se levantaron. Tomaron el sobre con copia de los documentos. Yo me quedé con los originales, por supuesto. En la puerta, Nuria se detuvo. Me miró. Hubo algo en sus ojos. No sé si fue arrepentimiento o solo derrota. No dijo adiós. Y eso también fue una decisión. Cerré la puerta despacio. Me quedé del otro lado, con la mano apoyada en la madera, escuchando sus pasos alejarse. No me sentí vengada, ni feliz. Me sentí en paz. Que no es lo mismo que alivio, pero se le parece bastante. No volvieron al día siguiente, ni al otro. Y yo tampoco los busqué. No por orgullo, sino porque ya no tenía nada que buscar. La casa volvió a su ritmo, mi café en la mañana, el ruido de los pájaros que vienen al árbol frente a la ventana, el olor del trapeador con canela y cloro. Volví a ser la dueña de mis pasos. Pero había un asunto pendiente. Lo supe cuando abrí el armario del pasillo y vi esa maleta negra, la de ruedas desgastadas, que Nuria siempre usaba en sus viajes. Estaba vacía, pero hablaba. Decidí llamarla. Le dije que viniera a recoger sus cosas. Que no quería botarlas,
pero tampoco pensaba seguir viéndolas ocupando espacio en mi casa. Me dijo que vendría esa misma tarde. Llegó sola, sin el esposo. Vestía sencillo, sin maquillaje. No traía el mismo aire de superioridad de antes. Me pareció más joven, más parecida a la hija que crié, pero sin la luz. Le abrí la puerta, no la invité a pasar. Le señalé la maleta que ya había preparado con sus cosas. Solo ropa, objetos personales, nada más. Ella la miró sin tocarla, como si no supiera qué hacer con ese símbolo. Luego levantó la vista y me preguntó si realmente iba a dejarla fuera. Le respondí sin rabia: no te estoy dejando fuera. Me estoy dejando dentro. Esta casa volvió a ser mía. Y para eso, tenía que vaciarla de todo lo que me hizo daño. Me miró con una mezcla de tristeza y orgullo herido. No respondió. Bajó la cabeza. Se agachó. Cerró la maleta. Me pidió usar el baño. Asentí. Entró en silencio. Yo me quedé en la entrada, de pie. Escuchaba sus pasos, el correr del agua, el cajón que abría, el frasco de perfume que probablemente se llevó. No me importó. Que se llevara todo lo que quisiera, menos la dignidad que me costó recuperar. Cuando salió, le extendí un sobre con una copia del testamento, por si le quedaban dudas. No lo abrió. Solo lo guardó en su bolso sin mirarme. Caminar hacia la puerta fue lento. No por dramatismo, sino porque sabíamos que algo se estaba terminando. Algo que no era la relación madre e hija. Eso seguía, aunque rota. Lo que moría era la ilusión. La idea de que el amor podía con todo. De que los lazos de sangre son garantía de lealtad. Al llegar al umbral, me detuve. La miré. Le dije con voz clara: te voy a perdonar. Pero no ahora. Primero tengo que perdonarme por haberte permitido tanto. Ella asintió. No dijo una palabra. Salió con la maleta rodando. Cuando bajó el último escalón de la entrada, se giró. Me miró, como queriendo decir algo. Pero yo ya estaba cerrando la puerta. Despacio, sin portazo, pero firme. Cerrarla fue una decisión. Como cuando uno cierra un libro que ya terminó de doler. Me recargué en la madera por unos segundos. Respiré hondo. No me temblaban las piernas. No lloré. No sentí alivio inmediato. Pero sí algo nuevo. Algo parecido a respeto propio. Volví a la sala. Me serví un té. Encendí la radio. Una canción vieja empezó a sonar. Una de esas que solía cantar mientras lavaba los trastes. Y por primera vez en mucho tiempo, la canté completa. Con voz suave, con paz, como quien, al fin, se está escuchando a sí misma. Después de la última visita de Nuria, la casa quedó más liviana, como si hubiera exhalado por fin un aire que llevaba años conteniéndose. Era silencio, sí, pero un silencio distinto. No era soledad, era espacio. Y en ese espacio, empecé a imaginar una nueva forma de habitar. Me di cuenta de que por muchos años esa casa fue un museo de recuerdos. Cada mueble, cada cuadro, cada objeto hablaba de lo que fui, de lo que fuimos. Pero ahora, quería que hablara de lo que estaba por venir, de lo que soy. Comencé por la sala. Quité la alfombra pesada, cambié las cortinas, doné los cojines que ya no decían nada. Compré unas plantas nuevas, de esas que crecen rápido y te recuerdan que la vida sigue. En el lugar donde estaba la foto de Nuria y yo, coloqué un espejo redondo, grande, de marco sencillo. No fue un gesto simbólico pensado, pero cuando me vi reflejada ahí, entendí por qué lo había hecho. Porque después de tanto mirar a otros, necesitaba volver a verme a mí. La cocina también cambió. Abrí espacio, limpié a fondo, regalé las vajillas que no usaba. Una vecina, madre soltera con 3 hijos, vino por ellas. Le ofrecí un café. Terminamos platicando casi 1 hora. Me contó su historia, yo la mía. Nos reímos. Lloramos un poquito también. Le pregunté si necesitaba algo más. Me dijo que no sabía pedir ayuda. Le dije que yo tampoco, pero que se aprende. Desde entonces viene los miércoles. Me ayuda con las bolsas del mercado. Yo le preparo sopa. La casa se llenó de pasos nuevos. Empecé a invitar a otras mujeres también.
Algunas mayores, algunas jóvenes, todas distintas. Mujeres con historias difíciles, con cicatrices y ganas de hablar. Unas necesitaban consejo, otras solo escucha. Yo no era una terapeuta, ni una sabia, pero sí era alguien que había vuelto de un lugar donde te entierran en vida. Y cuando una ha sobrevivido eso, algo tiene para ofrecer. Recuperé mi taller de lectura. En el cuarto que antes era de Nuria, armé una pequeña biblioteca, con mis libros favoritos, una mesa grande, y sillas prestadas por vecinos. Le puse nombre, La habitación propia, por Virginia Woolf, por todas las que nunca tuvimos un lugar para pensar en paz. Las tardes de lectura se volvieron un ritual. Había silencio, sí, pero también risas, voces, historias. Y yo, sentada en medio, ya no era la madre olvidada, ni la maestra jubilada, ni la anciana desechada. Era Mercedes. A secas. Y con eso bastaba. Una tarde, mientras colgaba una nueva cortina, me detuve a pensar en algo que me atravesó el pecho. ¿El perdón se da por amor o se gana con actos? Me lo pregunté sin responder. Porque todavía no lo sabía. Porque si bien ya no odiaba a Nuria, tampoco podía decir que la había perdonado. No del todo. ¿Y si nunca lo hacía? ¿Eso me convertía en una mala madre? ¿O en una mujer que se estaba cuidando por fin? No sé. Tal vez ambas cosas. Tal vez ninguna. Pero al menos, ya no me mentía. Caminé por la casa esa noche y me di cuenta de que ya no buscaba sus huellas. Ni su sombra. Ni su voz. No es que no la extrañara. Es que ya no me dolía su ausencia como antes. Porque cuando alguien deja de herirte, empieza a volverse recuerdo. Y con los recuerdos uno puede convivir. Lo que no se puede es vivir encadenada al dolor de lo que nunca fue. Y así, sin darme cuenta, la casa se volvió otro lugar. No más triste. No más sombría. Era más abierta. Más real. Tenía vida otra vez. Y yo también. A veces todavía me despierto pensando que todo fue un mal sueño. Pero luego miro el espejo de la sala, veo mi reflejo, y sé que no. Que esta soy yo. Y que aunque llegué tarde a mi propia vida, llegué con todo. Los vecinos empezaron a notar mi regreso. No porque yo hiciera alarde, sino porque en este barrio, cuando algo se mueve, todos lo sienten. Un día salí a barrer la banqueta, como hacía antes, y al rato ya tenía 3 saludos, 2 chismes y una bolsa de limones que alguien me dejó por si se le antoja hacer agua fresca, doña Mercedes. Me sentí parte de nuevo. Pero con cada qué bueno verla otra vez, también venía una pregunta disfrazada de curiosidad amable. ¿Y su hija? Ya no vive aquí. Al principio no sabía qué decir. Dudaba entre contar la verdad, inventar una historia piadosa o simplemente encoger los hombros. Pero aprendí a responder con una sonrisa serena. La mandé de viaje, pero sin boleto de regreso. Algunos reían, otros se quedaban callados. Y ahí terminaba el tema. Porque no hacía falta explicar. Porque, a veces, una frase bien dicha es suficiente para cerrar una puerta sin dar portazo. Una tarde, doña Clara, mi vecina de enfrente, me invitó a un café. Me miró con esos ojos de mujer que ha vivido lo suyo y me soltó, sin rodeos. ¿Y si volverá algún día? Me agarró desprevenida. No supe si hablaba de Nuria o de otra cosa más honda. Le dije que tal vez. Que a veces las personas se pierden y encuentran el camino, pero a veces no. Y que uno tiene que estar bien con ambas posibilidades. Me dolió decirlo. Pero era verdad. No es que no pensara en ella. Claro que lo hacía. Cuando pasaba por su antigua habitación. Cuando oía una canción que solíamos cantar. Cuando encontraba una nota vieja suya entre los libros. Una vez, sin buscarla, encontré una carta que me escribió en la primaria. Gracias por todo, mami. Cuando sea grande te voy a cuidar mucho. La leí de pie, junto al librero. Y algo dentro de mí se rompió con ternura. Porque ese amor existió. Porque ese amor fue real, aunque se haya perdido en el camino. Esa noche no dormí bien. Me dolía el pecho, pero no era enfermedad. Era memoria. Me senté en la cocina con una manta encima y abrí mi cuaderno. No para escribir, sino para sostenerlo. Como quien abraza algo que no sabe dejar ir. Pensé en todas las veces que callé por amor, en todo lo que aguanté por no pelear,
en las señales que ignoré para no aceptar que mi hija ya no era la misma. Me pregunté si alguna vez ella se sentaría así, en una cocina vacía, pensando en mí. Con el paso de los días, aprendí a hablar de ella sin derrumbarme, a nombrarla sin odio, a recordarla sin engañarme. Porque uno puede extrañar, y al mismo tiempo poner límites. Porque el amor no se mide por cuántas veces perdonas, sino por cuántas veces decides no traicionarte. Y yo ya me había traicionado demasiado tiempo en nombre del cariño. Quemé la carta. No por rabia, sino porque no quería que fuera un ancla. La vi consumirse lentamente en el fregadero, con una vela al lado. Mientras las letras se volvían ceniza, le susurré: «Gracias por ese amor, hija. Aunque se haya ido, me sirvió para llegar hasta aquí». Y me fui a dormir con los ojos hinchados, pero el alma un poco más ligera. A la mañana siguiente, alguien tocó el timbre. Era una muchacha con su hijo en brazos. Me preguntó si todavía tenía libros para regalar. Le dije que sí. Le di 2, y al niño una galleta. Cerré la puerta y me quedé unos segundos en silencio. Y pensé, tal vez eso era todo. Seguir dando. No para llenar vacíos, sino para que no se cierren del todo. Porque una casa se cura cuando se comparte. No esperaba la llamada. Ni siquiera tenía su número guardado ya. Lo borré una de esas noches en que uno cree que romper vínculos es una forma de protegerse. Pero cuando el teléfono sonó y vi el número desconocido, algo en mi cuerpo supo. El corazón me dio un salto tonto. Dudé. Pensé en dejarlo sonar. En no responder. Pero lo hice. No sé si por curiosidad, por debilidad o por esa manía mía de siempre dejar una rendija abierta, aunque me hayan cerrado la puerta en la cara. «¿Mamá?», fue lo primero que escuché. Su voz sonaba distinta. Ni fuerte ni rota. Era como si se arrastrara. Como si no supiera si yo iba a colgar. No lo hice. Me quedé callada unos segundos. Ella lo notó. «No te llamo para pelear», dijo. «Solo necesitaba escucharte». Quise contestarle muchas cosas. Todas al mismo tiempo. Pero no dije nada. El silencio, cuando viene desde la dignidad, pesa más que 1000 palabras. Y ella lo sintió. Dijo que había pensado mucho en todo. Que sabía que lo que hizo no tenía perdón fácil. Que no buscaba que yo le creyera de inmediato. Que solo quería contarme. ¿Por qué? Me senté en la silla de la cocina. Dejé el té que estaba tomando. Respiré. Y le dije: «Habla». Y habló. Dijo que tenía miedo. Que desde que se casó sentía que debía hacerse cargo de todo. Que tenía pánico de que yo enfermara, de no saber qué hacer, de no estar a la altura. Que se sentía sola en el rol de hija única, como si todo el peso del mundo le hubiera caído encima. Que creyó que mandarme a descansar era una forma de control. De tenerlo todo bajo llave. Pero no era descanso, le dije. Era abandono. Ella no lo negó. Lo sé. Me di cuenta cuando vi tus cosas. Cuando entré a esta casa y ya no olía a ti. Me di cuenta de lo que perdí. Ahí su voz se quebró. No lloró fuerte. Pero se le fue el aire. Y a mí también, un poco. Porque hay verdades que, aunque no arreglen nada, por lo menos cicatrizan. Me pidió perdón. Con palabras sencillas. No adornadas. Me dijo que no esperaba nada de mí. Que solo necesitaba decirlo. Que si algún día quería tomar un café, aunque fuera en silencio, ella estaría. Le agradecí la llamada. Le dije que no sabía qué responderle. Que no le cerraba la puerta, pero tampoco se la abría. Que había cosas que ya no se resolvían con gestos ni con frases bonitas. Que yo ya no era la misma. Y que, si alguna vez nos volvíamos a ver, tenía que ser desde otro lugar. Desde una verdad nueva. Y sin condiciones. Iba a colgar cuando, de pronto, ella dijo algo que me dejó inmóvil. Tenía miedo de terminar como tú. Me quedé en silencio. Sentí el golpe, no como ofensa, sino como revelación. El miedo no era a perderme. Era a parecerse a mí. A envejecer sola. A convertirse en la mujer que crió. A ver en mí su futuro. Tragué saliva. No le respondí. No podía. Porque entenderlo me dolió más que todo lo anterior. Colgué despacio.
Me quedé mirando el teléfono como si fuera una herida abierta. No lloré. No me derrumbé. Pero sentí ese hueco otra vez. El hueco de saber que, incluso cuando alguien vuelve, ya no vuelve igual. Y uno tampoco. Porque hay cosas que se rompen de manera que ni el perdón las recompone. Solo se aprende a vivir con los pedazos acomodados de otro modo. Esa noche no cené. No por tristeza, sino porque tenía que digerir lo que acababa de escuchar. Me acosté temprano. Me abracé a mí misma. Y me dije, tal vez el perdón no es una meta. Tal vez es un proceso que se camina con distancia. A veces con retorno. A veces no. Y dormí con esa idea. Con esa voz aún resonando en mi oído. La de una hija que, por fin, había hablado, pero no necesariamente regresado. La mañana siguiente me vestí diferente. No con apuro, ni con miedo. Me puse mi blusa blanca de lino, la que siempre uso cuando quiero recordar que sigo viva con elegancia. Esa que tiene un pequeño remiendo en la manga, pero que, para mí, es símbolo de resistencia. Me peiné con cuidado, me puse mi reloj antiguo y salí rumbo al banco. No era un paseo. Era un acto de soberanía. De esos que la gente no ve, pero que en el alma se sienten como un grito silencioso. Esto es mío. Y nadie me lo quita. El camino al banco me pareció más corto que de costumbre. Tal vez porque esta vez no iba cargando miedo, sino convicción. Pedí turno. Esperé sentada junto a una señora que hablaba por teléfono con su nieta. La escuchaba decir cosas tiernas, consejos, historias repetidas. Me conmovió. Pero también me recordó lo diferente que era mi historia. Yo no tenía nietos, ni llamadas dulces, ni domingos en familia. Tenía mi casa, mi nombre, y mi decisión de no permitir que me volvieran a desaparecer legalmente. Cuando me atendió la ejecutiva, le mostré los documentos. Escritura, testamento, informe médico. Ella me miró con una mezcla de respeto y sorpresa. Me dijo que pocas personas venían tan preparadas. Sonreí. Tuve que aprender a defenderme después de los 70. Nunca es tarde, ¿verdad? Firmé nuevos poderes. Revocación de autorizaciones. Nuevas claves. Nuevos accesos. Todo a mi nombre. Solo mío. No dejé espacios vacíos. No firmé sin leer. Me tomé mi tiempo. Porque esta vez, cada firma era un acto de amor propio. Salí del banco con una carpeta en la mano y la espalda erguida. No sentía orgullo ni euforia. Sentía seguridad. Esa que te da saber que, aunque la vida te empuje, tú tienes donde afirmarte. Caminé por la calle como quien vuelve de un examen difícil sabiendo que lo pasó. Compré flores. Las vi desde el otro lado de la acera. No sabía si eran para alguien, pero las compré igual. Rosas blancas. Porque sí. Porque merecía algo bonito. Porque a veces el detalle no es para adornar la casa, sino para recordarte que el alma también necesita belleza. De regreso, pasé por la panadería. Saludé a la señora del mostrador, que me dijo, hace tiempo que no la veía tan radiante, doña Mercedes. Le sonreí. No por vanidad. Por gratitud. Porque a veces uno necesita que alguien desde fuera confirme lo que por dentro apenas empieza a creerse. Compré un pan dulce. De esos que me gustan para la tarde, con canela y azúcar gruesa. Al llegar a casa, puse las flores en agua. Limpié la mesa. Guardé la carpeta con los documentos en mi escritorio, en el tercer cajón, justo debajo de mi cuaderno de notas. Me senté en el sillón. Tomé mi café. Mordí el pan. Y pensé en todo lo que había hecho en esas semanas. Todo lo que había recuperado. Lo que había perdido. Lo que había aceptado. Y lo que, aunque doliera, ya no quería de regreso. No sentí la necesidad de llamar a nadie para contar lo que había hecho. No lo compartí con vecinas. No subí fotos. No lo escribí en ninguna parte. Hasta ahora. Porque hay victorias que se celebran en voz baja. Y esta, para mí, fue una de esas. Una victoria silenciosa, madura, profundamente mía. Sin aplausos. Pero con verdad. Esa noche dormí profundamente. Por primera vez en mucho tiempo no soñé con abandonos, ni con llaves que no giraban, ni con habitaciones cerradas. Soñé conmigo.
caminando libre por mi casa, respirando paz, firmando, no papeles, sino capítulos nuevos. Durante años, cada vez que pasaba frente a un espejo, desviaba la mirada. Al principio no me daba cuenta. Me decía que era por costumbre, por prisa, porque ya sabía lo que iba a ver. Pero la verdad es que no quería verme. No a mí. No a la mujer en la que me convertí con el tiempo. Había algo en ese reflejo que me incomodaba. No era el envejecimiento, eso lo acepté hace tiempo, sino el peso del abandono, de la culpa, de tantas decisiones tomadas pensando en otros, pero nunca en mí. El espejo me mostraba eso, sin piedad. Por eso lo evitaba. Pero esa mañana, algo cambió. Tal vez fue el café sin azúcar, o el silencio limpio de la casa, o el hecho de que ya no me debía explicaciones. Me detuve frente al espejo grande de la sala. Lo había colgado hacía semanas, justo donde antes estaba la foto rota de Nuria y yo. Un acto simbólico, sí, pero no sabía cuán profundo sería hasta ese día. Me paré ahí, sola, con el sol de media mañana colándose entre las cortinas. Y me miré. No por encima. No con apuro. Me miré de verdad. Vi mis ojos, con las líneas finas que los enmarcan como una foto antigua. Vi las arrugas que se forman cuando río, y las que aparecen cuando pienso mucho en silencio. Vi mi boca, más seria ahora, pero aún capaz de sonreír. Vi mi cuello, mis hombros, mis manos, que han hecho tanto. Que cargaron bolsas, libros, cuerpos enfermos, ropa mojada, soledad y ternura. Mis manos, que dieron sin medida y también temblaron en noches frías de miedo. Me miré entera. Y por primera vez, no tuve ganas de corregirme. No fue una escena de película. No lloré. No hubo música de fondo. Pero sí hubo una calma. Una especie de tregua interna. Como si la mujer del espejo y yo, por fin, nos reconociéramos sin juicios. No me pedí perdón. No me lancé halagos. Solo me acepté. Que no es poco. Me dije con la mirada. Aquí estás. No perfecta. No intacta. Pero viva. Presente. Firme. Me senté frente al espejo. Me tomé el tiempo. Y mientras lo hacía, empecé a recordar cosas que no pensaba hace años. Las veces que me defendí y nadie lo supo. Las veces que me callé para no herir. Las veces que me traicioné por amor, creyendo que eso era lo correcto. Me vi a los 30, con Nuria dormida en mis brazos. A los 40, llegando tarde del trabajo, con los pies hinchados. A los 50, organizando sus 15 años sin ayuda. A los 60, esperando su llamada y fingiendo que no me dolía cuando no llegaba. Toda esa mujer estaba ahí, frente a mí. Y entonces entendí que eso que tanto temía, terminar como yo, como me dijo Nuria, no era una condena. Era su miedo, no el mío. Porque yo, con todas mis arrugas, mis silencios, mi vejez y mi historia, no terminé, estoy empezando. Y si estar sola es el precio de estar en paz, lo pago con gusto. Si vivir a mi manera significa no complacer más a nadie, entonces esta es la mejor etapa de mi vida. Me levanté. Fui a la cocina. Serví otro café. Lo tomé sin azúcar. Como siempre. Me apoyé en la puerta del comedor y volví a mirar el espejo. Y ahí me vi, con la taza en la mano, con el cabello algo despeinado, con los ojos brillando sin necesidad de lágrimas. Me dije en voz baja, te ves cansada, sí, pero también, te ves fuerte, te ves real. Y fue suficiente. Caminé por la casa. Toqué los marcos de las puertas, como quien acaricia un viejo amor. Me detuve en el cuarto que ahora es mi biblioteca. Pasé los dedos por los lomos de los libros. Me senté en la silla frente al ventanal. Tomé una libreta nueva, roja, de tapas duras. La anterior estaba llena de palabras que ya no me dolían. Esta iba a ser otra cosa. La abrí. Escribí en la primera página, no me miro para juzgarme. Me miro para no olvidarme. Salí a regar las plantas. El agua caía despacio, como si también ella quisiera quedarse. Las hojas estaban verdes, abiertas, vivas, como yo. Cerré el grifo, me senté en el escalón de la entrada, y respiré. El cielo tenía nubes que iban y venían, pero el sol se colaba igual. Y pensé,
Hay días nublados que también traen luz. Y yo, soy uno de ellos. Porque después de todo lo que viví, entendí que el espejo no miente. El espejo te dice la verdad. Pero hace falta mucho valor para sostenerle la mirada. Y hoy, por fin, puedo hacerlo sin bajar los ojos. Porque soy mía. Porque regresé. Porque nunca debí haberme ido. Ese domingo me desperté antes del amanecer. No había sueño, solo un tipo de calma que no sentía hace años. No era alegría. Era algo más hondo. Una especie de silencio interior que no pesa. Me levanté sin prisa, puse agua a hervir, preparé café y salí al patio con mi taza humeante entre las manos. La luz apenas comenzaba a empujar la oscuridad, y el cielo se pintaba de un azul tímido. Me senté en la banca de madera que reparé hace poco y escuché. Nada más. El mundo estaba despierto, pero todavía no hablaba. La casa estaba limpia. En orden. Pero no de esa limpieza que uno hace para visitas, sino de esa que uno hace para sí misma. Cada objeto tenía su lugar, cada habitación su nuevo propósito. No había rincones oscuros ni puertas cerradas. Solo espacios que hablaban de una mujer que volvió a ocupar su lugar en el mundo. Que lo reclamó sin gritar. Que lo sostuvo sin rogar. Tomé mi cuaderno, el nuevo, el rojo, y escribí sin pensarlo. La mandé de viaje, pero sin boleto de regreso. Apenas terminé la frase, sonreí. No con sarcasmo. Con ternura. No era una venganza. Era una aceptación. Nuria se fue. No solo físicamente. Se fue de mí. De lo que fuimos. De lo que yo creí que éramos. Y no sabía si algún día volvería, ni cómo. Pero yo, ya no la esperaba. No con ansiedad. No con dolor. Si algún día regresaba, que lo hiciera desde otro lugar. Desde una verdad limpia. Mientras tanto, la distancia era la forma más saludable de querernos. Recorrí la casa en silencio. Encendí el equipo de sonido y puse una canción vieja de Mercedes Sosa. Su voz llenó el aire con una suavidad que acariciaba. Me senté en la sala, frente al espejo. Y vi mi reflejo con respeto. Vi a la mujer que nadie logró desaparecer. A la mujer que otros subestimaron, que fue encasillada, callada, internada, y aún así, volvió. No con rabia, sino con raíz. No con gritos, sino con presencia. Recordé todo lo que pasé. El asilo. Las noches de insomnio. El miedo. La sensación de ser invisible. Las veces que dudé de mi propia lucidez porque otros querían que dudara. Las llamadas no contestadas. Las miradas que evitaban las mías. El sobremarrón. El portazo. Y también recordé el momento exacto en el que volví. Cuando puse la llave en la puerta y, aunque no giró, supe que esa casa todavía me pertenecía. Y que yo, todavía me pertenecía a mí. A veces me preguntan por qué ya no hablo de Nuria. Y yo respondo lo que es cierto, porque hay dolores que no necesitan repetirse. Solo transformarse. No la he borrado. No la he odiado. Pero aprendí a vivir sin esperar explicaciones. Y eso, es una forma de libertad. Quizás la más difícil. Porque implica cerrar puertas por dentro, sabiendo que quien quedó afuera no se dio cuenta de cuánto daño hizo hasta que fue demasiado tarde. Esa tarde, abrí el portón de la casa. Salí a la banqueta con una bolsa de pan que horneé para compartir con los vecinos. Niños corrían en la calle. Una señora regaba sus plantas. Alguien me saludó desde el coche. Yo respondí con la mano en alto, con el corazón tranquilo. Porque entendí que vivir también es eso, dar sin agotarse, estar sin entregarse del todo, amar sin disolverse en el otro. Volví a entrar. Cerré el portón con las dos manos. El sonido fue suave, pero firme. Esta vez no era un cierre defensivo. Era un cierre necesario. Me recargué en la reja por un momento. Respiré profundo. Y al hacerlo, supe que este ya no era un final. Era un nuevo principio. Uno sin permisos, sin miedo, sin esperar redenciones ajenas. La casa ya no era una trinchera. Era un territorio ganado. Y yo, Mercedes Suárez del Valle, era su única guardiana. Ser tratada como un estorbo por tu propia hija, al punto de que te interne en un asilo para irse de viaje con su esposo, duele,
pero también enseña. Porque cuando volví, volví con fuerza, y recuperé lo que era mío. Y si esta historia te conmovió, hay otra que también necesitas escuchar. ¿Te imaginas estar en una fiesta familiar y que tu nuera te llame sirvienta delante de todos, sin saber que tú habías pagado absolutamente todo? Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde te cuento esa historia. Mi nuera me llamó sirvienta en plena fiesta, pero no sabía quién había pagado todo. No te lo pierdas, porque cada historia de humillación también puede ser el inicio de tu reivindicación. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.